Bueno, es la primera vez que hacemos una conferencia detrás de la pantalla. Vale, yo soy el que está a la mitad, yo soy Ferran, ¿vale? Ferran es el medio conferenciante, Uriol es Yo soy Uriol. el que es al 100%. Vale, hola Valencia, un clásico. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos. No podíamos dejar, teníamos que soltar algo en catalán. Bueno, nos presentamos, somos Turmix, ¿vale? Y somos un estudio creativo ubicado en Barcelona, ¿vale? No sé si estáis un poco al tanto o qué. ¿Vale? Nuestra línea de trabajo es un poco centrada en proyectos de diseño lo más innovadores posibles y buscamos nuevas ideas gráficas y de comunicación. Esto es un poco un concepto más allá del estudio, ¿no? Nosotros no nos gusta decir ni que somos un estudio, ni que somos una agencia, ni todas estas cosas, ¿no? Nosotros hacemos diseño, hacemos marcas y ayudamos a nuestros clientes a desarrollar nuevas ideas, ¿no? Y más ahora que hay que ingeniarse un poco más para el tema de innovación, por eso ponemos un poco la idea esta de ideas para marcas y empresas, ¿no? Este es nuestro subtítulo, ¿no? Es la idea de jugar con las marcas, ¿no? Tampoco ni usamos palabras marketingianas, ni estrategia, ni branding, todo esto es como muy serio, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es jugar, ¿no? O sea, jugar la creatividad es un juego, ¿no? En realidad. Entonces, por eso también nos gusta este tono, ¿no? Antes nos preguntaban en una entrevista de vuestros compañeros por qué nos llamamos Turmix. Turmix es un poco una idea de mezcla que salió al principio, pero también es la idea de buscar algo, un nombre original, ¿no? Un poco más coñón, ¿no? La idea de jugar con la idea del mini pimer, de una marca, etcétera, ¿no? Entonces, ese tono, esa manera de trabajar o de ser incluso de nosotros mismos, pues lo transmitimos a través de este eslogan. Vale, también para nosotros lo que es el Playing with Brands significa un poco el no tener miedo al error, no tener miedo a equivocarse, no tener miedo a la santa marca, ¿vale? Si nosotros trabajamos para marcas que construimos de cero o ayudamos a construir la marca con nuestro trabajo, ¿vale? Siempre con un objetivo y tal. Pero nos gusta la idea de juego porque significa el no tener miedo y al intentar buscar cosas distintas con los proyectos. Y tampoco ponemos companies, ponemos brands, porque en realidad lo que estamos haciendo es imagen de marca, con lo cual también es importante saber con el elemento con el que trabajamos. Bueno, el equipo, os vamos a presentar así rápidamente el equipo, este soy yo. Me encargo de la parte creativa y también bueno, de relación con el cliente y sobre todo también temas de redes sociales, ¿no? De mantener también informado al día el estudio porque bueno, todo avanza como muy rápido, ¿no? Vale, este soy yo al 100%. Vale, nosotros decimos que soy un poco el director de inconformismo del estudio, ¿vale? Soy el que se encarga, es un poco falso, porque nos encargamos todos. Lo que pasa es que yo tengo esa especialidad de romper la guitarra en esos momentos álgidos, de decir, no, hostia, es que tenemos que ir un poco más allá, ¿vale? No hemos llegado aún a ese punto. Y lo utilizamos también la figura pues para explicar que no nos conformamos con lo primero que nos llega. ¿Vale? Igual damos 1000 vueltas y volvemos a ello, pero hemos asegurado que estamos en el camino correcto. Luego está Inma, ¿no? Que se encarga sobre todo de la parte de diálogo con el cliente, ¿no? Es muy importante que, aun y nosotros también llevar la parte creativa y de arte, haya una persona pues, que esté cerca de los clientes, ¿no? Entonces, por eso la hemos puesto hablando, porque es como súper fundamental no solamente tener una buena relación, sino también argumentar bien los proyectos, ¿no? Es decir, un buen proyecto no es suficiente con un cromo, sino hay que argumentarlo, ¿no? Y entonces toda esa fase de diálogo y de confianza con el cliente es súper importante. Y en este caso, pues Inma nos ayuda a esto y también a captar nuevos clientes y proyectos. Es un poco quien explica el proyecto, ¿vale? De hecho, a ver, lo importante es que en Turmix todos somos creativos. O sea, de formación todos somos creativos o de arte, ¿vale? Pero no hay un perfil puro de contacto con el cliente. El contacto lo hacemos nosotros mismos, ¿vale? Con lo cual el cliente también tiene un contacto directo con el diseñador, ¿vale? Y tú puedes argumentar y él puede escuchar unos argumentos de primera mano. Y Inma en esto tiene mucha experiencia también. Y bueno, ella también participa en el tema de
de conceptos creativos y todo. Sí, ya viene de publicidad, entonces también nos ayuda a temas de redacción, ¿no? Es decir, que seamos un estudio de diseño, no todo es diseño, ¿no? Hay estrategia, hay posicionamiento y hay textos, ¿no? Hay redacción de textos. Y en esto pues ya viene del mundo de publicidad y nos ayuda pues, con el tema de los copies. Luego aquí tenemos a Gerard, ¿vale? Gerard es, en este caso nos sirve para explicar el detallismo, ¿no? Él es una persona que le gusta mucho fijarse en todos los detalles, ¿vale? Y es una manía un poco Turmix, ¿no? Siempre estamos en ese momento de analizar y o sea, aquí le falta algo, ¿no? Le falta ese puntito para acabar de equilibrar. Y dices, bueno, es un espacio de mierda, pero bueno, da igual, o sea, es vital, ¿vale? Para nosotros somos muy maniáticos en ese punto. Sí, es como un relojero aplicado en el diseño, ¿no? Nosotros, sea cual sea el proyecto, estamos hasta el último detalle, ¿no? Que si la coma, que si el salto de línea, que si el subrayado, que si este color funciona bien o no funciona bien, ¿no? Todos estos detalles es lo que realmente al final da un concepto de diseño limpio y bien hecho, ¿no? No se nos escapa nada. Y luego está Iris, ¿vale? Que es la última integrante del estudio. Aparte de ser rápida, ¿vale? El tema sobre todo es la energía, esa efusividad, esa alegría por trabajar, ¿vale? Que eso intentamos que no lo perdamos nunca. ¿Vale? Y esto sería un poco, a través de las personas, explicar nuestra manera de ser y de pensar. ¿Vale? El estudio, para que veáis cómo trabajamos, ¿vale? Trabajamos todos en una sola mesa, ¿vale? Y estamos compartiendo todo el día. No hay despachos, no hay espacios privados para cada uno, estamos todos ahí, ¿vale? Para nosotros es muy importante porque es una manera en la que nos vamos cruzando los proyectos, nos vamos levantando, nos vamos viendo. Es muy importante ese contacto en el día a día del proyecto. Sí, más que nada porque no nos aislamos, o sea, están prohibidos los auriculares en nuestro estudio. O sea, ponemos música, pero no por el hecho de que cada uno escuche todo lo mismo, sino el hecho de que nos vamos levantando cada 2 por 3, ¿no? Oye, mira, que no me sale esto, o nos los cruzamos, ¿no? Los proyectos, o sea, es un trabajo en equipo puro y duro, ¿no? Vale, luego está el otro espacio que para nosotros es sumamente importante, que es la sala de reuniones, ¿vale? Porque eso es el espacio de ejecutar, pero aquí es el de pensar, y ese es el que nosotros consideramos vital. Consideramos muy importante las reuniones de creación, ¿vale? En el momento que nos sentamos a pensar algo, nos sentamos todos, no se sientan 2 o se sientan los que van a llevar el proyecto, no, nos sentamos todos y en todo momento toda opinión es válida y toda opinión es necesaria para crear ese proyecto, ¿vale? Luego se triarán, se escogerán vías entre unos y otros, ¿vale? Y vamos a escoger esa vía que más nos convenza a todos un poco mancomunadamente. Aquí no sé si os habéis fijado, somos 5, aquí hay 4 sillas. Es que bueno, quedaba mejor. Que no estaba, ¿eh? Es que quedaba mejor. Vale, entonces... Y luego está este. Vale, otra herramienta que para nosotros es vital es la libreta. ¿Vale? Aquí Uriol les la muestra. Luego, si alguien hace una pregunta, se la regalamos. ¿Vale? La libreta para nosotros es vital, ¿vale? No concebimos el diseño como ponerse delante del ordenador y a ver qué me ofrece el programa, Illustrator, InDesign o lo que sea. No, para nosotros es importante pensar y luego entramos en el ordenador. Incluso a veces volvemos a pensar y volveremos al ordenador. Pero lo importante es esto, el proceso, la idea. El boceto, sí. Pues para que veáis un poco, eso ya es cotillería pura, es rollo hola, ¿vale? Estamos enseñando en nuestra casa. Compartimos local, ¿vale? O sea, eso parece un gran estudio, pero compartimos local con otra gente. O sea, que tampoco os penséis que estamos aquí en un sitio súper enorme y deluxe y tal, ¿no? Y este es otro espacio que para nosotros es importante, que es la otra sala de reuniones, y es donde pasan muchas horas también, que es la cocina. En la cocina pasan muchas cosas. Comemos juntos, desayunamos un día a la semana juntos, creamos equipo, mezclamos ideas, nacen ideas nuevas, reflexionamos sobre cosas. Cuando tú tienes mucho contacto con este equipo, realmente nacen cosas. Y no solamente para trabajar, sino para comer, para ver las noticias. O sea, ahí también es donde hay cohesión de equipo y es donde realmente salen cosas, ¿no? Aunque pueden haber ideologías distintas también, ¿eh? Ha pasado. Otra vez, la libreta, ¿vale? Para nosotros sigue siendo un espacio en el que pensar. Estos son también momentos en los que nosotros
son muy importantes, ¿vale? Semanalmente hacemos un aperitivo y tal, que es una manera también de relacionarnos con el equipo y con la gente que hay con la que compartimos local. ¿Vale? Son espacios en los que tú vas creando tu experiencia, vas creando un poco, vas cambiando ideas y ahora es una mala hora para poner esto Pero está bien, a que ¿no? jode. Nosotros somos 5 y claro, al final ya nos lo hemos contado todo, ¿no? Entonces también está bien que al compartir espacio pues tengamos una terraza con la que hacer estos aperitivos y compartir opiniones pues con una editorial con la que compartimos espacio. Anteriormente era una productora y ahora pues es una organización ecologista, ¿no? Entonces, bueno, son gente con la que compartimos cosas y si no, pues aprendemos de ellos, ¿no? Entonces esto es importante también para desubicarse, para conocer a otra gente y para no aburrirnos todos con los Turmics. Pero es importante, este día a día, que no vamos ahí, no es una fábrica de chorizos, vamos, trabajamos y nos vamos a casa, no, pues no siempre vamos de cañas ni nada, pero sí se hace. Y hay para nosotros es muy importante ese concepto de equipo. Y a veces el hecho de desconectar, ¿no?, de lo que es el día a día del estudio dentro de la oficina nos ayuda también a trabajar o a pensar de una forma distinta, ¿no? Entonces no hemos puesto los viajes de vacaciones, que también podrían estar aquí, sino también viajes que hemos hecho también de trabajo. Es decir, no porque nos vayamos no quiere decir que no trabajemos o siempre que las reuniones de trabajo se tenga que hacer en la sala de reuniones. Pues no, salimos y a veces pues ya veréis que una de las ideas que ahora hemos construido en Turmis es el taller, salió de un viaje ya pensado especialmente para avanzar, ¿no? Para pensar ideas. Vale, bueno, aquí un poco os enseñamos el álbum de cromos de nuestros viajes. Esto es el tipo de foto que nos gusta. Esto es aquí, ¿vale? No sé si a alguien le sonará. Esto ¿vale? fue el año pasado. No comimos aquí, comimos más para allá. Bueno, aquí un poquito. Y esto es un poco lo que nosotros, luego de esta introducción de hablar de nosotros, venimos a hablar de cómo afrontamos las cosas y cómo nosotros aplicamos estos Turmix consejos que hace 2 semanas o 3 quizás los publicamos en nuestro blog, pero aquí los vamos a desarrollar y los vamos a explicar, ¿vale?, con ejemplos y vamos a enseñaros por qué decimos que son nuestros Turmix consejos. Sí, aprovecharemos para explicar cosas que normalmente no se ven o cosas que forman parte del proceso o, bueno, ya lo veréis. Es para justificar un poco los 10 Turmis consejos, ¿no? El primero parece obvio a veces, pero hace falta decirlo, ¿no? No somos artistas. Pero bueno, simplemente por el hecho de que trabajamos para un cliente. En el momento que hay un cliente hay un encargo, con lo cual pues hay que ceñirse a ello, ¿no? Aquí hemos puesto un poco el listado, también una excusa para poner algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Y también era importante saber que cuando no trabajamos para un cliente y a lo mejor trabajamos para nosotros mismos, pues siempre hay un objetivo detrás, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso no nos definimos como artistas ni nunca lo seremos, ¿no? Y entonces, eso está enlazado con la idea del taller, ¿no? Hace 7 meses nos fuimos anteriormente nos fuimos a Mallorca a reflexionar, ¿no? Sabemos que de vez en cuando hay que hacer una reflexión acerca de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Dónde vamos, qué estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien, cómo nos vemos en el futuro, ¿no? Cómo está el sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto lo decidimos hacer en Mallorca, ¿no? Entonces fuimos los 3 de Turmis que llamamos más la parte de gestión. Los 3 primeros que han salido, ¿vale? Inma, Ferran y yo. Inma, Oriol y yo, exacto. Y un poco a reflexionar, ¿no? El hecho de hacerlo en un sitio donde no es la sala de reuniones, pues ayuda también a que salgan cosas, ¿no? Incluso también trabajando otras dinámicas de trabajo, creativas así como menos obvias, ¿no? Así a nivel de juego y tal, para desarrollar esto, ¿no? Y entonces ahí salió una idea, después de mucho trabajo y muchas discusiones y hablar y ir a la playa, pues salió que teníamos que dar un paso un poco también, por una parte a nivel de profesional, es decir, para avanzar nosotros a nivel de exploración, y por otro también ofrecer otro tipo de servicio que a lo mejor pues mezclase pues otras disciplinas, otros profesionales, etcétera, ¿no? Entonces aquí salió la idea del taller, que es un espacio completamente anexo al estudio, que está a 10 minutos en realidad, y es donde vamos los viernes. Entonces es un espacio mini, que lo primero que hicimos es contactar con unos arquitectos que hicieran un proyecto muy simple, pero que nos permitiera reconvertir un espacio que a priori era una tienda como casi de ropa interior
a un espacio que realmente fuese creativo e inspirador, porque si no, Son no se queda apenas nada. 20 metros cuadrados. Es una cosa muy pequeñita. No, para pensar y para ejecutar ciertas cosas no necesitas mucho espacio. Lo que no funcionaba era hacerlo en la sala de reuniones o en la terraza o en la cocina que hemos visto antes, ¿no? O sea, teníamos que a nivel de chip, es como cuando vas a un bar a hacer una reunión, ¿no? No es lo mismo, porque estás desubicado. Bueno, la idea fue coger un local mini que fuera más o menos asequible y entonces, bueno, hacer esto para poder, bueno, tener también un espacio multifuncional, ¿no? Que puede funcionar como espacio expositivo, pero también como taller, pueden venir gente, hay como una zona también un poco de sofás, ¿no? Para hacer reuniones un poco más informales. Si os fijáis, no hay ni sillas, ¿no? Es decir, incluso si estás sentado en la mesa, estás en un taburete. O sea, completamente distinto de cuando estás en la oficina, que estás ahí, bueno, apoyado con un ordenador y tal, ¿no? Y bueno, a nivel de chip nos ayudó a construir estas historias, ¿no? Y te ayuda sobre todo un poco a buscar nuevas vías, ya sean conceptuales como formales. Claro, esto nos obliga a organizarnos mejor durante toda la semana porque eso implica que de lunes a jueves trabajamos en el estudio, en la oficina, y el viernes nos vamos al taller. Eso quiere decir que todo lo que en principio haríamos los viernes hay que organizarlo durante la semana. Claro, esto es es un esfuerzo, pero bueno, al final recompensa, ¿no? Y no hay teléfono, el cliente no sabe ningún teléfono de ahí, ¿vale? Sí hay un teléfono, lógicamente, porque tenemos internet y va todo asociado, pero no queremos dar ese teléfono. Y no se desvía el teléfono del estudio y ese día incomunicados. O sea, no Bueno, existimos. El cliente lo sabe, ¿eh? Tampoco es en plan... No, a ver, claro, los clientes antiguos les cuesta un poco más entenderlos, los que han llegado después de post-taller, pues ya saben que el viernes no estamos, ¿vale? Y es lo que hay, ¿vale? También luego, en principio, lo van a tener que notar tarde o temprano, ¿vale? Pero nos gusta, seguimos con la idea, ¿eh? No somos artistas, no vamos a hacer artistadas ahí, ¿vale? Vamos a investigar, no es lo mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, pues investigar, pero a veces investigar también es hablar, es dialogar, ¿no? Es filosofar, por decirlo de alguna manera. Muchas veces vamos ahí y nos hacen una entrevista y aprovechamos para discutir sobre cualquier cosa, o incluso otros estudios que quieren venir a conocernos y vienen ahí y también hablamos. Se pueden hacer workshops, ¿no? Ya hemos hecho varios con cosas que nos apetece hacer, ¿no? Oye, mira, hacemos algo de caligrafía, hacemos algo de vídeo, bueno, pues los invitamos a gente o nos lo montamos nosotros mismos y lo hacemos ahí, ¿no? Colaboraciones con otra gente, otras disciplinas, pues este es el espacio, ¿no? Cowork con clientes, o sea, hacemos proyectos con cliente también ahí, ¿vale? En un momento dado, pero proyectos totalmente distintos a los que desarrollamos habitualmente. Sí, luego pondremos un ejemplo, pero es la idea de trabajar en un ambiente distinto a lo que es la sala de reuniones con el briefing tradicional, ¿no? Es decir, el estar aquí es para ser más creativos y desarrollar otro tipo de encargos, ¿no? Bueno, y todo lo que permita una sala como esta, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Eso fue el taller de caligrafía que hicimos con Oriol Miró. Y Laura Mesegué, que es una tipógrafa. Aquí unas muestras. Vale, luego también en el taller vamos poniendo cosillas, ¿vale? Siempre intentamos hacer alguna pequeña instalación cuando nos vamos. No siempre, no todas las semanas es posible, porque estamos concentrados en cosas, pero a veces hacemos instalaciones. Y aquí, bueno, aquí unos abueletes que se pensaban que era la tienda de LPs de 45 del barrio. Y bueno, nos claro, hizo al bastante estar a pie gracia. de calle también permite una interacción con la gente, ¿no? Y mucha gente dice, ¿esto qué es? ¿No? Porque afuera solo hay un código QR, o sea, ni siquiera está el logotipo, entonces la gente se queda, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Nos han intentado vender extintores, nos han intentado vender seguros, también, bueno, todo tipo de suministros varios. Y cuando ven que es de madera, ya los de extintores se ponen ahí finos. Y uno de los proyectos estrella que han salido de ahí, como tu proyecto fue también, bueno, venía dado por una serie de fotografías, un archivo fotográfico que teníamos de bicicletas abandonadas en diferentes ciudades que hemos visitado, y dijimos, hay que hacer algo con esas fotos, ¿no? Entonces se hace una reunión de creación, a ver qué podemos hacer con esto. Justamente al lado descubrimos que había una tienda de bicicletas, fuimos a hablar con ellos, nos dejaron ver en sus papeleras a ver qué es lo que tiraban cada semana de materiales, entonces cogimos todo de piezas que estaban en la basura directamente para... Cogimos toda la para mierda que reciclar. pudimos. Aquí están limpiadas, pero bueno, no se Bueno, ensucian más o las menos. manos. Esos guantes de látex ayudaron bastante
a trabajar. Y aquí desarrollamos una tipografía, ¿no? Queríamos de algún modo revivir la bicicleta, pero con otro formato, ¿no? Por eso al final el título del proyecto fue Bike to Life, con un guiño al Back to Life, ¿no? de volver a la vida, ¿no? Es tomar otra vida a las bicicletas, pero con otro formato. Entonces desarrollamos todo un alfabeto y a partir de aquí construimos diferentes carteles basados también en la ciudad donde encontramos esas bicicletas, ¿no? Entonces, claro, hay de todos los viajes que hemos hecho y donde habíamos documentado fotografías de cadáveres, pues bueno, es como retomar a la vida estas bicicletas abandonadas y hechas polvo, pues a través de un diseño, ¿no? Bueno, un poco más de extensión al respecto, ¿vale? Para crear. Es que aquí también nos pidieron de un espacio de Madrid que inauguraban, que era un espacio cafetería-taller, que querían, lo vieron y lo quisieron para inaugurar su espacio en la sala de exposiciones y tal. Y desarrollamos acabamos de terminar la línea con eso. Aquí es un poco el espacio. Vale, aquí están todo lo que solían, a derecha están todas las fotografías que nosotros vamos sacando desde hace años, ¿vale? Por manía personal, que pues vas en bici y te fijas en esas bicis abandonadas, muertas, atadas. O sea, el mensaje es muy duro, en el fondo. ¿Vale? Estos son todos los cadáveres de bici que vamos encontrando por el mundo. Bueno, eso también, antes de acabar, claro, sí, es verdad, no somos artistas y en cambio acabamos en una galería, ¿no? Dices, qué contradicción, sí, pues que nosotros seguimos siendo diseñadores, no somos artistas. Que tiene una expresividad mayor y tiene cabida en este tipo de espacios, vale, estupendo, pero nosotros seguimos siendo diseñadores, ¿no? Aunque la estética pues se parezca a lo que podría ser una sala de exposiciones tradicional, vale, muy bien, pero nosotros seguimos siendo y seguiremos diseñadores. Y no somos artistas, sobre todo, así que no, para nada. El segundo mis consejos sería un poco busca un concepto. Para nosotros el concepto es lo que te articula todo el proyecto, ¿vale? Es básico. En todo el proyecto nuestro será más o menos visible, pero siempre está la idea esa detrás y siempre hay un concepto que nos permite declinar todo lo que sería el proyecto en sí. Os explicamos a partir del proyecto de Spain Arts and Culture, que es una marca que hicimos para la Embajada Española, para la presentación de la cultura española en Estados Unidos. Luego es una marca que se está empezando a expandir a otros países. ¿Vale? En principio se nos pidió la marca para ese entorno. Nosotros pensamos en la idea de la piedra pulida. Un poco, aquí os hacemos la... Claro, había que representar España, pero en la parte cultural, ¿no? Es decir, ¿cómo expresas esto a través de una marca, ¿no? Sin caer en las sevillanas, en el toro, sin caer en los tópicos clásicos de este país. Bueno, a nivel histórico sabemos que hay muchas culturas que han dado configuración al país, ¿no? Desde toda la historia, y esto había una manera que podía ser interesante transmitirla, ¿no? Que es a través del símil de una piedra que se va puliendo, ¿no? que está viva, que va tomando forma mediante el tiempo, y entonces este fue un poco el concepto, ¿no? Es decir, partimos de una piedra que se va puliendo, que va tomando forma, que va, se va tomando forma a través de los años y los siglos. Y a través del color también le damos un poco más de personalidad, que en este caso teníamos claro que debía ser el rojo. Y aquí es un color como muy establecido, ¿no? Es como muy difícil luchar contra ese rojo hispánico que se... Sí que es verdad que luego lo ampliábamos, es decir, vale, sí, el rojo es el evidente, vale, sí, pero podemos crecer en ese sentido. Ellos tenían muy claro que, y eso era parte del briefing, que querían romper los estereotipos, ¿no? Entonces, aparte de no caer en los tópicos, sí que querían ser un poco, entre comillas, más transgresores, ¿no? Es decir, sorprender a través de una imagen que a priori la gente dice, ¿esto es España? Bueno, este era el objetivo, ¿no? Que la gente pensara, hostia, ¿esto es España? No me lo imaginaba tan así, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo un poco más contemporáneo, más de ahora, era un poco de los objetivos de briefing. Y sobre todo buscar eso, ¿no? El concepto totalmente separado de los clásicos conceptos de cultura, ¿vale? Ya que nos basábamos en la cultura, pues buscábamos otra manera de explicarla. Y esa es la manera con la que explicamos la marca en una presentación. Por ejemplo, este es un chart que está escogido de la presentación a cliente, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Vale, un concepto te aguanta una marca, pero también te justifica o te argumenta delante del cliente. Entonces, esta es la manera de nosotros de explicarlo, ¿no?
y de justificarlo. Y a partir de aquí, bueno, la construcción de la marca a nivel de proyecto de branding, bueno, te da variaciones, ¿no? Sabemos que hay multitud de aplicativas, con lo cual, como más juego pueda tener la marca, mejor, ¿no? Se puede aplicar en filete, en color plano, con texturas, incluso con una gama de colores, ¿no? Que aquí es donde ampliamos lo que es la gama cromática del rojo, ¿no? Claro, además ellos, dentro del mismo proyecto, tenían una red social para creativos españoles que están viviendo fuera del país, ¿no? Entonces dijimos, ostras, ¿por qué no hacer una marca que sea una declinación de la misma, ¿no? Con la idea esa de interconexión? Entonces, se trabaja la misma idea, coherente con la marca, otra vez con un concepto, pero con la idea esta de interconexión, ¿no? Incluso también a nivel de marca también puede variarse, ¿no? A nivel de formato, tú puedes interconectar diferentes vértices, sigue siendo una hermana o un hijo, diré como quieras, de la marca madre, y puedes a nivel conceptual explicar lo que es la red social en este caso. No, es una declinación de marca, no deja de ser un proyecto de arquitectura de marcas. El siguiente, si quieres. Sí. Ese es conoce bien a tu cliente, pero también conoce bien a tu público, ¿no? Entonces nosotros aquí hemos puesto un ejemplo muy claro con un proyecto muy actual, que es un proyecto para una web. Entonces aquí ya dijimos, ostras, tenemos el taller, ¿por qué no desarrollamos una reunión de trabajo que a priori no sea la tradicional de una sala de reuniones, ¿no? Aquí nuestro cliente estaba como muy departamentado, o sea, compartimentado. Hay dos departamentos, hay un departamento en un pueblo, otro en otro, ¿vale? Es la Corporación Catalana de Radio y Televisió, ¿vale? Es como la RTVB, pero la catalana, ¿vale? Es TV3 y todo Cataluña Radio, ¿vale? Y aquí estamos desarrollando un proyecto web para uno de los canales de radio de la corporación, ¿vale? Tienen la parte interactiva separada de lo que sería la parte de radio y la parte de tele. Aquí dijimos, ostras, nuestro cliente está en Esplugas y el otro cliente está en la Diagonal de Barcelona, ¿no? Seguro que entre ellos se hablan, pero tener la oportunidad de sentarlos todos en una misma mesa, eso fue el reto, ¿no? Y como salieron cosas, decimos, ostras, pues hacemos una reunión, no que sea una reunión de briefing, sino una reunión de creación para sacar ideas, pero que también a la vez sea la excusa para sentarlos todos ahí, ¿no? Y de una manera más informal, pues se trabaja, se coinciden todos en una reunión que probablemente hacía años que no la hacían todos juntos, y eso también es muy bueno para que se enfrenten entre ellos, pero también salgan cosas positivas, ¿no? Entonces, el taller en este sentido está pensado para esto, ¿no? Para que fluyan las cosas, pero que también salgan cosas que luego, cuando el señor de Esplugas habla con el de la Diagonal, no digan, ostras, esto no me lo habéis dicho, o no estaba consensuado, ¿no? Es una manera de tenerlos todos juntos. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Tenéis arriba está la chica de programación, al lado está la diseñadora interna, al lado tenemos el cabecilla, por decirlo de alguna manera, de programadores y estructura. Al lado tenemos el comercial que va a vender los espacios publicitarios para esta web. La chica de contenido y que hace un programa ahí dentro. El director de la cadena de radio y otro tío que está por ahí, ¿vale? Que estaba haciendo la foto. Sí. Bueno, entonces, claro, aquí como el cliente sabe que va a un sitio que no es la oficina tradicional, hay que desarrollar dinámicas de trabajo que no sean las tradicionales. No vamos a leer un briefing ni vamos a ver cosas, sino preparamos toda una serie de cosas. Aquí estuvimos casi toda una mañana hasta la hora de comer, con diferentes dinámicas de creación muy inspiradas en lo que es el design thinking para poder desarrollar ideas que luego nos sirvieran para construir el proyecto, ¿no? Entonces, no solamente se habla de la competencia, del benchmark tradicional, sino que también se trabajan conceptos, se estructuran incluso diagramas de contenidos de lo que sería la futura web a nivel conceptual, se hablan de referencias pero que no sean relacionadas con el mundo de las radios online, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas ayudan a tener una idea mucho más amplia de por dónde va el proyecto, ¿no? Es súper analógico, ¿vale? Pero es como muy interesante, ¿vale? Porque consigues conocer muy bien a tu cliente y que te expliquen desde distintos puntos de vista cuál es el público. Que eso es lo más difícil muchas veces, conocer también ese público. Claro, nosotros a veces decimos, bueno, sí, cuando hay un cliente que ya lleva unos años con nosotros, muchas veces pues los conocemos o nos vamos a tomar algo con ellos, vale, eso es importante, ¿no? Porque cohesiona, pero claro, un cliente nuevo no te lo puedes llevar a tomar un café porque a lo mejor dices, hostia, ¿este qué pide, no? Entonces, la excusa de llevarlo aquí y hacer pues un desayuno conjunto y tal, pues esto ayuda a abrirse y a tener un tono menos business, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es muy
muy interesante. De hecho, baja bastante lo que es la actitud, cambia mucho de estar en una sala de reuniones de juntas a estar en un espacio así, en el cual ellos no llevan la batuta, sino que la llevas tú, ¿vale? Y entonces como que se relajan, están en otro entorno, ¿vale? Y dicen, qué bien, ¿no? Una cosa nueva, un espacio nuevo, vamos a liberarnos nosotros también de nuestra carga. Y esa es un poco la idea y la verdad es que funcionó bastante bien esta primera vez. Esta es de la primera vez que lo hemos hecho. Claro, una de las acciones que hicimos con ellos es definir nuestro público, ¿no? Y qué mejor manera de aprovechar la propia estructura del taller para crear como mini escaparates con objetos que definen a nuestro público. Entonces, en este caso estábamos hablando de una radio, de una emisora de radio. Bueno, pues vamos a definir nuestro público a través de las cosas que podrían tener en sus casas, ¿no? O de los servicios que usan, ¿no? Entonces, estos eran los huecos que teníamos en el taller. Decimos, vamos a montar como un escaparate, como si fuera una tienda, para describir, ¿no? Entonces, como el propio taller tiene como una especie de tarima, pues explicaba, ¿no? Es decir, pues ¿por qué he escogido esto? Porque hay un toy, porque hay una cámara, porque hay un mapa, no sé qué, porque viajan, porque usan el concepto del Mac, ¿no? Se van de excursión. No, lo bueno también es que cada uno traía sus cosas que después de la lectura de briefing, tú interpretabas cómo era ese público, ¿vale? Tú traías todas las cosas que pensabas que eran ese público. Y una vez todos juntos y reunidos, se decidía y veíamos qué se ajustaba del público, qué era y qué no era, ¿vale? Con lo cual fue bastante interesante el hecho de ajustar ese target que nosotros teníamos un poco desviado en el momento que nos lo contaron. Bueno, el otro punto, otro consejo, es el tema que para destacar hay que innovar y sorprender. Y esto en cada proyecto lo intentamos hacer, ¿no? Siempre buscar algo nuevo a nivel de códigos, a nivel de sorpresa, y sea cual sea el sector, ¿no? Nosotros hemos puesto uno de los proyectos que desarrollamos, que es un teatro, Teatro Circo Price de Madrid, que a priori dices, ostras, ¿cómo se puede innovar, no? Bueno, pues ¿por qué no, no? Aquí tenemos una ventaja, y es que partíamos de una imagen corporativa que venía de la idea del payaso. Claro, ellos ya estaban avanzando, eran mucho más que circo familiar, tenían circo contemporáneo, había danza, había otro tipo de artes escénicas, había música, se abría otro tipo de público, que aquí teníamos una ventaja y decíamos, bueno, ahora ya no es el circo del payasete, sino que es algo más, ¿no? Aquí partíamos también de una gran ventaja, y es que la comunicación tampoco era muy personalista y tampoco era muy reconocible desde entonces, ¿no? Y esto era un poco la investigación que hicimos al principio y el objetivo de coger un estudio, ¿no? Profesional. Desde entonces lo hacían todo internamente y dijeron, a ver, un momento, hay que ordenar, se generan multitud de piezas de comunicación y no hay un código claro, no se identifica, la gente no nos conoce. Hay que hacerlo a nivel... No entienden qué es, sí, vale, es el Price de Madrid, ¿no? Vale, sí tiene un nombre, lo que pasa es que es el payasete, ¿vale? Y es un entorno, un circo, y vamos a ver payasos y espectáculos. Ahora están haciendo espectáculos raros, ¿no? Cosas distintas. Sí, viene un tío a bailar. Y digo, vale, pues, oye, replanteemos eso. A nivel de branding, como veis, bueno, es un ejercicio que bueno, es que a nivel de diagramación tampoco queda muy claro el mensaje, ¿no? Bueno, aquí tenemos, claro, sí, a veces partes de ejercicios que te ayudan, porque por poco que hagas, lo puedes hacer un poco mejor, ¿no? Esto es el antes, falta decirlo. No. Entonces, bueno, cuando trabajamos ¿Diga? Hola. Puedes cogerlo, no pasa nada. Claro, aquí otra vez también eso conecto con otro de los consejos, ¿no? Es decir, o sea, tenemos un espacio súper característico y ¿por qué a nivel conceptual no coger una cosa que es súper particular del espacio, ¿no? Pocos espacios escénicos son circulares, 100%. Pues aquí tienes un valor que, bueno, en el mundo solo hay como 13 locales como este. Ostras, en España solo hay 2. Pues aprovecha esta idea, ¿no? O sea, trabaja el propio ambiente como idea, ¿no? Y aquí fue cuando surgió la idea del círculo, ¿no? El hecho de trabajar con el elemento circular y crear la marca a través de los conceptos que vienen declinándose a través del círculo, ¿no? Buscábamos una imagen con un toque clásico, ¿vale? Porque es como muy pura y muy limpia y ese eje central y tal, pero queríamos que abriera a nuevos públicos, que abriera a otro tipo de espectáculos.
Aquí también a nivel de naming, claro, todo el mundo lo conoce como Price, nadie lo conoce como, oye, vamos al teatro Circo Price. Entonces, a nivel de estratégico esto es importante porque en vez de trabajar con una parrafada, trabajas solo con un nombre. Entonces, lo otro pasa a ser una coletilla, ¿no? Aquí también hay otro valor añadido que es el concepto Madrid a nivel de marca ciudad, y entonces también se añade la marca para hacerlo más propio. Y entonces, bueno, ¿por qué no un circo puede tener esto, ¿no? en la fachada? Porque no puede ser más contemporáneo cuando al fin y al cabo su programación también se está contemporaneizando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay el tema de la marca. La marca, si os fijáis, la hemos presentado en blanco y negro porque es que en principio no tiene color o puede tenerlos todos, ¿no? Entonces aquí un gran acierto fue recomendarles que la aplicación en fachada pudiese ser de un sistema que permitiese tener un neón pero que cambiase de color. Entonces, bueno, esto fue factible, ¿no? Entonces, se creó un neón que también cambia de color, de manera que tienes un branding que a nivel incluso físico también funciona, ¿no? De hecho, son LEDs. Sí, es como un tubo de LED. Sí. Sí. Entonces, bueno, aquí hay un ejercicio de no solamente de imagen, sino de reconocimiento, ¿no? De un código muy limpio que se reconozca, pero que al fin y al cabo también explique, ¿no? Que quede claro, a ver, cómo se llama el espectáculo, quién viene, qué días están, o sea, aquí hay un trabajo de jerarquización de la información muy importante, ¿no? Sí, sobre todo hay estructura. A ver, sí, la base es muy limpia y muy ordenada. Lo que pasa es que se busca un código que sea totalmente identificable y que semana a semana o espectáculo a espectáculo tú puedas decodificar dónde está toda la información y esa a la que tú quieres acceder en ese momento. Ir creciendo, ¿no? La ventaja de los colores es que, claro, esto también te está transmitiendo la riqueza, ¿no? Un circo está vivo, ¿no? Entonces la idea esta de que pueda ser muchos colores nos está ayudando a la idea del espacio, ¿no? Entonces por eso siempre se juega con cromatismos distintos, ¿no? Incluso la descontextualización del logotipo nos permite hacer estos elementos gráficos que nos pueden servir para aplicaciones corporativas o para la fachada o para elementos secundarios. Aquí, bueno, para nosotros este es muy importante también, ¿vale? Es la idea de no limitarnos a un solo estilo, ¿vale? Supongo que sí, lógicamente, como todo profesional, tienes unos tics, ¿vale? Una manera de hacer, una manera de trabajar y se te puede reconocer algo, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros intentamos no tener un estilo muy marcado, ¿vale? ¿Por qué? Porque los objetivos y las necesidades de cada proyecto no son lo mismo. Vale, aquí nosotros nos adaptamos plenamente a un estilo que es el que tiene Desigual. ¿Vale? Dices, Desigual y Turmix cuadran. Hombre, pues no sé, ¿no? Dices, unos son muy barrocos, el otro es más limpio, pero bueno, nosotros entramos a trabajar, nos adaptamos al código que ellos necesitan, ¿vale? Para una función muy concreta que es la web, ¿vale? Que tiene que ser limpia, tiene que ser visible, ¿vale? Y ahí no... Está a nuestra mano, lógicamente, lo que pasa es que nos tenemos que camuflar en la marca Desigual. Luego trabajas un restaurante y no puedes ofrecerle lo mismo que a Desigual, tienes que trabajar otro rollo, es una cosa un poco más característica, con más carácter. Pues tienes que buscar una cosa nueva. Más riesgo, ¿no? El otro tiene un público mucho más amplio, esto es un restaurante muy concreto de Barcelona, ¿no? Entonces tiene un público muy determinado, tiene un concepto, ¿no? Es un restaurante italiano, pero contemporáneo, ¿no? Está reinventando un poco la cocina italiana a través de platos un poco más creativos. Bueno, pues la idea de mezclar estas dos ideas fue el ejercicio gráfico de este proyecto, ¿no? Luego trabajas para el Reina Sofía y tienes que entrar en ese código de Reina Sofía. Pues bueno, un poco es el no limites tu estilo es esto, ¿no? Es saber adaptarte a las necesidades de cada proyecto y poder adaptarte a la piel de cada institución, de cada marca o de cada proyecto necesite, ¿vale? No siempre puedes aplicar lo mismo en todos los proyectos. Bueno, aquí es un poco para que veáis el hecho, ¿no? O sea, te adaptas a cada proyecto tiene su posicionamiento, su idea, su background, su público, ¿no? Entonces, claro, todos los proyectos en principio no tienen su estilo. ¿Que hay una manera de trabajar? Bueno, seguramente. Sí, seguramente hay un tratamiento tipográfico, como nos comentaban unos de vuestros compañeros, ¿no? Que sí que se nota una sensibilidad. Sí, lógicamente, todos tenemos nuestra manera de hacer, ¿vale? Lo que pasa es que sí que intentamos que sea lo más rica posible. Vale, para nosotros esta es una frase que define muy bien nuestra manera de actuar, ¿no? Es el no ser demasiado modernos para no caducar fácilmente. Vale, se la tomamos prestado a Óscar, el colega, y bueno,
nos gusta, nos parece que es súper acertada. Esa visión crítica que tenía, pues daba momentos de lucidez salvajes. Bueno, el tema del inconformismo, ¿no? Que hemos dicho antes, que lo lidera sobre todo Ferran. Hola. Bueno, este fue un proyecto que nos encargó la revista Icon inglesa, que siempre tiene una página que se llama Rethink, que es, bueno, piden a un estudio que repiense algo que ya exista o piense algo que no exista, pero que pueda... Que debería pueda existir crearse, ¿no? o algo similar. Sí, eso, como briefing era un poco complejo, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ostras, nosotros somos fans de los vinos catalanes y en cambio no hay una identidad que los agrupe todos. Tenemos como 11 denominaciones más cava y hay una imagen incluso gráfica para cada una de ellas, pero no hay una que los englobe todos. Entonces como ejercicio era interesante, ¿no? Decir, nadie lo ha hecho, ni el Incavi, ni la Generalitat, nadie lo había hecho. Bueno, pues como ejercicio era interesante, ¿no? Es decir, bueno, vamos a unarlo todo en una imagen. Claro, se da la paradoja de que, por ejemplo, tú te vas a Utiel Requena, ¿no? Y vas a tomar un vino de ahí, no vas a pedir un Rioja, ¿no? Pues ahí pasa que tomas Riojas, por decir algo, ¿no? Y dices, ¿dónde está la lógica de esto? La lógica es que si yo voy a Borgoña, tome Borgoña, aunque pueda encontrar otros, ¿no? Pero eso no pasa, entonces pensamos... Claro, a lo mejor era por un tema de comunicación, entonces eso, nadie lo ha pensado y a lo mejor aquí hay falta de comunicación o de divulgar un poco la cultura del vino de una manera como más consensuada, no así en plan oasis, ¿no? Entonces, bueno, este fue un ejercicio que desarrollamos una marca que explicara las variaciones que puede tener pues, los distintos vinos de Cataluña, cada zona tiene sus características, entonces esta marca cambiante que va muy en relación a los conceptos de cada terroir, pues esto identifica muy bien los vinos, ¿no? La creatividad, la variedad, etcétera, ¿no? Y basadas todas en la silueta de Cataluña. Entonces ese fue el proyecto que desarrollamos, ¿no? Basadas también en las texturas geográficas de las zonas, etcétera, o ayudándonos con la idea del triángulo, ¿no? Que es la forma geográfica en sí. Pero, bueno, era bonito, ¿no? Y lo presentamos, se publicó y tal, pero con nuestro inconformismo fue un poco, hostia, pues le falta algo, ¿no? Hay algo que falla, hay algo que sí, está bien, pero no es la bomba, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en ello. Y ahí es donde nos replanteamos el trabajo más en taller. También es un poco donde empezamos a investigar un poco otras maneras de visualizar lo que hasta ese momento habíamos hecho, que habíamos trabajado con mapas de niveles y con cosas un poco como más evidentes, y pasamos a trabajar lo que eran las formas de las denominaciones, a extruir los niveles del territorio, buscar esos colores que denominan, bueno, que caracterizan esas denominaciones de origen, ¿vale? Si os fijáis, es un poco más limpio que lo anterior. Lo que nos convencía era que era demasiado barroco, ¿no? Entonces dijimos, hasta es que no queda claro, ¿no? Entonces hay que limpiarlo, pero sin perder la esencia. Entonces perdíamos todo el background, que era la parte geográfica, y pum, la introducimos dentro de las zonas, ¿no? ¿Vale? Entonces mantenemos, es decir, no perdemos, sino que al contrario, lo vamos potenciando. Claro, el tema aquí es, como ya estaba publicado, podíamos haber dicho, bueno, ya está hecho, venga, adeu, y ahí te quedas, ¿no? Pero no sabemos hacer eso, ¿vale? Y nos cuestionamos, incluso esos proyectos que están entregados, nos los cuestionamos siempre. Y este es un caso, ¿vale? Y esto es lo que pasó. Lo desarrollamos después. Y eso es una anécdota, pero que es aplicable a cualquier proyecto, ¿no? Es decir, que cuando tú entregas un proyecto, a lo mejor la primera presentación que haces al cliente, y luego ves cosas que a lo mejor podías perfeccionar, oye, sin problema se lo dices al cliente y lo mejoras. Entonces esta inconformidad es como súper positiva, ¿no? Bueno, y también creemos que, bueno, luego ya llegará, ¿no? Pero que el ser capaz tú de ver tu defecto y saber por dónde has fallado, incluso a esto le vemos defecto y seguramente lo mejoraríamos, ¿vale? Es ese inconformismo de nunca pensar que lo tenemos ya todo hecho. No, es que siempre estamos dispuestos a mejorar todo lo que podamos. Y el ir más allá, ¿no? En este caso, claro, al ser un autoproyecto no tendría nunca fin y en realidad seguimos trabajando en ello y le estamos dando más vueltas y vamos a ampliarlo, ¿no? Entonces, esta idea de nunca acabar, ¿no? De proponer, de seguir avanzando, es un poco nuestra filosofía. Vale, un poco esto se enlaza con el tema de la autocrítica, ¿vale? Ser totalmente crítico con tu trabajo. Vale, esto pasó, por ejemplo, en una colaboración que nos pidieron para una exposición en Ohio,
que era una infografía, bueno, una cosa un poco compleja, ¿no? La infografía sobre cómo te influencian las culturas del mundo en tu día a día. Y dices, wow, ¿no? Vale, empiezas a pensar, sales, bueno, primera cosa, banderitas, ¿vale? Y trabajamos esta línea, desarrollamos bastante. Bueno, a ver, un poco la idea fue trabajar el made in, ¿no? Es decir, todo lo de dónde está fabricado cada una de las cosas que llevamos durante una semana en Turmix, ¿no? Entonces, bueno, al final está muy centrado en los países, ¿no? Entonces, la primera idea fue establecer la infografía a través de los tamaños de los países en los cuales influyen nuestras piezas del día a día, ¿no? Eso fue un primer ejercicio, dijimos, bueno, ¿cómo se puede limpiar, ¿no? ¿Cómo se puede evolucionar la idea para que no quede demasiado obvio o para introducir algo un poco más novedoso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos mejorar la gráfica? Y estamos como un poco convencidos con esto. A nivel aplicativo también habían cosas, ¿no? Y aquí dijimos, hay la posibilidad de desarrollarlo más, o sea, eso se queda claro y es interesante, vale, sí, pero podemos dar un paso más, podemos investigar, y dijimos, ostras, ¿sería factible esto hacerlo a un color? Pues a lo mejor sí, y eso nos permite incluso desarrollar una infografía mucho más clara a nivel conceptual. Entonces fue esto, ¿no? Es decir, que nunca nos convence, ¿no? Siempre vamos un poco más allá, ¿no? Y casi estábamos desarrollando el arte final de esto. Esto estaba ya el viernes, estaba desarrollado, ¿vale? Y entonces ya a última hora dijimos, hostia, un poco lo que decía Oriol, ¿no? Falta algo, lo podíamos llevar un poco más al extremo y entonces estuvimos el fin de semana trabajando en nuevas visualizaciones. Y al final llegamos a lo que sería la blanco y negro, ¿no? En este caso amarillo y negro, por ser nuestros colores, y lo llevamos al extremo, a un trabajo de texturas y ya está. Bueno, la idea está de nunca quedarse contento, ¿no? Hasta que no llegues a algo que realmente te satisfazca. Entonces, bueno, aquí hemos hecho un zoom para que veáis un poco la idea, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que antes eran los colores se puede transmitir mediante texturas y aplicarlo solo a un color. Eso es como un doble reto, ¿no? Estás informando, pero a la vez estás simplificando y a la vez estás aportando algo para desarrollarlo sobre una tinta. Esto también es muy importante, es lo que decía antes, que llegaría a este punto, ¿no? Es un punto que para nosotros es muy importante, ¿vale? Ser totalmente coherentes contigo, con tu trabajo y con tu cliente, ¿vale? Tienes que ser totalmente coherente con esto y aparte honesto, otra vez, contigo, con tu proyecto y con tu cliente. Lo vamos a explicar a través de un proyecto que nunca se ha visto y difícilmente se verá, ¿vale? Nos llegó un estudio de diseño de interiores y nos pidió la marca para los duty free de Arabia Saudita. ¿Vale? Aquí entras en un proyecto con una valoración, ¿vale? Ya entras a una valoración concreta porque ya sabes que va a ser un proyecto no fácil. Y hay un tema cultural, ¿vale? El hecho de trabajar con proyectos internacionales, te encuentras con este tipo de dificultad, que es el proyecto internacional, hay la diferencia de culturas, ¿vale? Entonces, entramos a trabajar aquí, ¿vale? Nosotros habitualmente solo presentamos una propuesta en cada proyecto que hacemos y si no funciona, se retrabaja, pero nunca vamos a presentar dos opciones para que nos crees un Frankenstein, que decimos nosotros, que es, mira, pues la tipografía esta me gusta y el color de la otra propuesta, y nunca lo hacemos. En este caso, nos avenimos a ello, ¿vale? Por ser un proyecto de unas características muy distintas. Y así nos pidieron dos propuestas. Entonces, esto fue lo que presentamos, ¿no? Fueron dos ideas con dos conceptos diferentes. Ellos ya era briefing, es decir, que no es que no presentamos nunca, sino es que en este caso ya consensuamos que había que ser dos vías de trabajo completamente distintas, ¿no? Vale, una es lo que son las celosías árabes y la otra sería lo que serían las rosas del desierto. Vale, y aquí, pues bueno, se les mandó, se les argumentó, hay una presentación XXX, lo mandan a Arabia, al cabo de un mes llega feedback conforme, no nos funciona. ¿Vale? Excepcionalmente, ¿vale? Llegamos a un acuerdo y decidimos trabajar una nueva
ola de visualizaciones, ¿vale? Con lo cual las mandamos mucho más inacabadas, las visualizaciones. Ya, esto era un poco más perfilado, lo que mandamos fue una cosa mucho más de proceso. Aquí es importante saber que hubo un anexo después de este proyecto. Nosotros, los presupuestos nuestros casi ocupan 15 páginas, ¿no? Justamente para tener en cuenta la letra pequeña de estas cosas, ¿no? Que si el cliente no está convencido, no es porque no cumpla briefing, que lo cumple, sino porque pues, por X o por Y no le da la gana probarlo, ¿no? Bueno, entonces, o porque el color no me gusta o porque lo que sea. Contra gustos nosotros no podemos luchar, con lo cual nosotros si cumplimos briefing entendemos que nosotros hemos desarrollado el encargo tal como es, ¿no? Y justificadamente. Entonces, en este caso, como había un intermediario y además estábamos con una cultura un poco más distinta, sabíamos que había valores o cosas que eran más complicadas, ¿no? Y en este caso pues se pidió un anexo para poder desarrollar otras vías de trabajo a nivel conceptual para ver cuál de las vías podía ser trabajada en vez de estas. Y aquí trabajamos, a ver, también nos reunimos con una persona con relación en el mundo árabe, ¿vale? Una persona que vive medio año allí y medio año aquí, para que nos contara un poco esos tics, esas diferencias que hay de concepción y tal, pero aún y así presentamos una nueva ola, ¿vale? Un poco de modificaciones y tal. Otra vez no nos pusimos de acuerdo. Llegados a este punto, nosotros decidimos ser honestos con nosotros y con ellos y decirles que no nos entenderíamos, ¿vale? Que no éramos el tipo de estudio que ellos necesitaban otro tipo de estudio más, ¿cómo diría?, más suave o menos combatiente que nosotros, ¿vale? O un poco más flexible, no sería tampoco la palabra, pero un poco que hicieran un poco más eso que ellos quisieran, ¿vale? Nosotros hacemos lo que nosotros creemos que es la solución óptima según el briefing, según los objetivos y según la investigación que se ha hecho y se ha facilitado, ¿vale? En ese momento que tú entiendes que no te vas a entender, es que se ve, no es que por tus huevos no quieras hacerlo, es que ves que no estás yendo por un camino similar, ¿vale? No todos los clientes son para todos los estudios y no todos los estudios son para todos los productos. Y en ese caso, en cuanto tú lo ves, tienes que ser honesto y saber decir, mira, renuncio al presupuesto, ¿vale? Facturamos una parte de creación que yo he invertido un tiempo para ti, te facturo esto y tú, con todo lo que te ahorras, contratas a alguien que te vaya bien para este proyecto. Eso es importante también eso es una anécdota, ¿no? Pero cuando tú haces la primera reunión con el cliente, ves cómo es, ¿no? Ves si habláis el mismo idioma. Y muchas veces hay proyectos que no los hemos cogido, no por interesantes, sino porque no hay conexión. Entonces, si no hay conexión, sabes que luego no te vas a entender. Entonces, vale la pena hacer un poco de esfuerzo, decir, oye, ¿vale la pena meterse en este proyecto o ya sabes más o menos que no hablas el mismo idioma? Pues en esto consiste un poco la confianza y la honestidad, ¿no? Vale, y sobre todo es esto, es no tener miedo a ser honesto con el cliente. O sea, no hay que engañarle. Tú le tienes que decir todo tal y como lo sientes y tal y como lo crees, porque tú has estudiado, tú tienes un bagaje y tú tienes una experiencia que tienen un valor, ¿vale? Y cuando te cuestionan un color, pues tú tienes que decirlo también, el porqué de ese color, ¿vale? Y por qué defiende eso. Y si tú lo has cagado, lo dices también, ¿vale? Y eso lo hemos hecho incluso. Sí, el hecho de hablar y ser transparente con los clientes, esto ayuda también, ¿no? Bueno, el nuevo consejo, el noveno, es trabajar con los mejores especialistas, ¿no? Hemos puesto un ejemplo muy claro, que es el Auditorio de Barcelona, que nos encargaron la nueva imagen, el nuevo código gráfico, que no la nueva identidad. Y entonces, bueno, nosotros desarrollamos una idea, ¿no? Lo que decíamos antes de bocetear, ¿no? Esto fue lo que presentamos al cliente, decir, bueno, nosotros nos imaginábamos la transcripción del edificio en formato caja y que de ahí salen cosas, ¿no? Como la explosión, como una caja de música, pero a nivel conceptual, de colores y tal, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos nosotros es un boceto, ¿no? O sea, hacemos sacamos un retoque o lo que sea, pero para presentar un boceto. Aquí montamos un pequeño set, hicimos unas fotos, hicimos el montaje y tal, y le presentamos al cliente, ¿vale? El cliente dijo, ok, me gusta, ¿vale? Me gusta la idea de esta caja de la que salen 1000 cosas. Y a partir de aquí nosotros decidimos encargar a un equipo de ilustración, ¿no? Un equipo
profesional en este campo, y muy profesional en este caso, de desarrollar nuestra idea, ¿vale? Con lo cual hablamos con Serial Cat, ¿vale? Que es un equipo de Madrid, ¿vale? Y les encargamos de cajas de las que salieran para las distintas líneas de producto del auditorio, que tiene la banda, la orquesta sinfónica, etc., etc., que salieran formas como muy oníricas, hechas de trapo, hechas de globo, hechas de madera, ¿vale? Que recordaran el mundo de la música, recordaran los instrumentos, que salieran, que fuera como una explosión desde la propia caja, que era el auditorio en sí. Entonces, a nivel de proceso es esto, ¿no? Tenemos una idea, tenemos un boceto, y entonces esto es lo que se le enseñamos a Serial Cat, y decimos, mira, hay que construir en base a esto, ¿no? Y entonces, bueno, él desarrolla los 3Ds en este caso con nuestra idea, ¿no? Entonces, se conceptualiza una caja de madera que viene a recordar la forma propia del edificio, que es de Moneo, y se establecen pues 4 formatos, que son las 4 líneas de trabajo, ¿no? Una es más bueno, en este caso es el de más, luego está el de los niños, el de educativo, y luego está la mezcla de todos, ¿no? Está la banda, pero también está los instrumentos, esto que decíamos, ¿no? O sea, es decir, cómo recoger la idea y cómo potenciarla a través de un gran especialista, en este caso del 3D, ¿no? Porque es que en este caso es unirse. Es que es un 3D finísimo, o sea, es de lo mejor. O sea, es que no podíamos haber encontrado un tío que visualizara mejor esto. Si esto responde muy bien, es decir, tú tienes la idea muy clara en la cabeza, pues cógete el especialista que crees que va a poder desarrollar mejor esta idea, ¿no? Entonces aquí veis la madera, ¿no? La abstracción, ¿no? Luego la banda, ¿no? La banda municipal se caracteriza porque todos los instrumentos son de viento, ¿no? Son de metal. Pues entonces, esto, ¿no? Claro, utilizar a un equipo como Serial Cat para visualizar una cosa para un centro de música mal llamada clásica, pues es como muy atrevido, ¿vale? Es por parte del auditorio, no por parte nuestra, para nada. Pero ese punto de romper con ese pasado clásico de la foto virada y todo el rollo, sí, es muy interesante. Y yo creo que Sergio hizo un proyecto brutal. Esto enlaza con otros conceptos que hemos dicho, ¿no? El tema del sorprender, ¿no? Es decir, pues en un lenguaje de música clásica, pues el hecho de utilizar este lenguaje más contemporáneo, esto realmente es más notorio, con lo cual esto es importante para comunicar mejor o para destacar, ¿no? En la prensa o donde sea, ¿no? Entonces, esto, como objetivos están muy mezclados, ¿no? Está el concepto también, etcétera. Hay otro ejemplo que con el catálogo semestral de todos los eventos culturales de Spain Arts and Culture, pues hay la posibilidad de trabajar con un artista español como filosofía para la portada, ¿no? Pues en este caso, pues el primero salió con la portada de Alex Truchut. Aquí vemos la aplicativa de la marca para el programa cultural. Para el siguiente semestre se trabajó con Serial Cat para hacer también un 3D. Siempre es la visión un poco más personal de cada uno de los ilustradores para expresar el concepto de cultura y España, ¿no? El siguiente fue Lo siento, que también hizo una interpretación. Que hacen un trabajo muy manual con papel. Luego fue Marta Cerdá, que en este caso también ella incluso construyó con la idea, ¿no? Si os fijáis también tiene un nexo de unión con el logotipo, ¿no? La idea esa de la piedra pulida, pues también en este caso también tiene un vínculo, es una manera de estar al servicio de la marca, ¿no? Entonces esto es muy bueno a nivel de branding, ¿no? Aquí se da la casualidad que al cabo de poco empezamos a compartir local con Marta. Marta es una ilustradora, sí, es ex-Turmix, nos conocemos bastante y está cogiendo como mucho nombre a nivel internacional. Y la última, que es la que ha salido ayer, un día de estos. Anteayer llegaron de imprenta. Es el ilustrador de la película Arrugas, de animación, y entonces le han pedido la portada de este semestre. Y el último, bueno, para nosotros también es importante el hecho de humor, ¿no? El tomarse las cosas con humor, ¿no? No para transmitirlo a través de los conceptos, ¿no? Para nuestros clientes, sino también incluso en la mecánica del día a día de Turmix, ¿no? Sí que hemos puesto el ejemplo de la campaña de los premios Laus del año 2008, ¿no? Que nos la encargaron y dijimos de hacer, ostras, es la excusa para crear el día del orgullo gráfico
y hacer como una sintonía con esta idea, ¿no? Era Entonces una era como una ironía, lucha. bueno, Sí, era bueno, es bastante una divertido. ironía, sí, claro, claro. Es como para defender el diseño bien hecho, ¿no? Entonces, aquí nos lo pasamos muy bien haciendo los copies, ¿no? Porque hacíamos como rimas con la idea Sí, de... los truchos para los chuchos y cosas de estas que tenían su gracia, ¿no? Aquí están En este algunos caso ejemplos. sí que es un humor aplicado también a un proyecto, ¿no? Pero bueno, también daba juego, ¿no? Porque al fin y al cabo un diseñador trabajando con el público objetivo, que es diseñador, pues daba un poco el vínculo este con la idea, ¿no? Y con el concepto de las manifestaciones, de luchar y defender tus derechos, que ahora está como muy de moda, pues aplicado al diseño, pues también tenía su gracia, ¿no? Bueno, lo divertido es ir a un cliente y ves este póster ahí colgado y dices, ¡ay, mira qué guay! ¿no? Te hace como una ilusión de niño que está bien. Y bueno, no sé, es un poco... Esos serían nuestros consejos. Gracias. ¿Vale? Y, nada. No sé, si tenéis alguna pregunta o curiosidad o algo, aquí estamos. Y si no estamos aquí, estamos abajo, no sé. Sin miedo, ¿eh? No mordemos ni... Venga, va, regalamos ¿Y la una- pregunta? Regalamos libreta, ¿eh? Con cada pregunta, una libreta y no jamón. No. Lo pensamos en Mallorca. En Mallorca salió la idea. Espera, levanto la persiana esta, ¿eh? No, esto sería imposible. No, en Mallorca fue donde decidimos que se haría el taller. O sea, fue un viaje que hicimos para repensar el estudio, para pensar nuevos formatos y cómo seguir para adelante, ¿no? Cómo veíamos un poco el futuro. Entonces nos fuimos ahí un fin de semana, pero simplemente para pensar, ¿no? Entonces volvimos a Barcelona y dijimos, a ver, ¿cómo lo palpamos esto, ¿no? La realidad. Sí. A pensar, a desarrollar, a investigar, es decir, cada semana es distinto. Nosotros siempre durante la semana proyectamos lo que vamos a hacer los viernes y un día puede ser investigar sobre unos vídeos o otra cosa es hacer el proyecto de las bicicletas, por ejemplo. Exacto. Habitualmente. Excepcionalmente Eso no, no cambia. pero habitualmente sí. De hecho, los horarios que hacemos son como muy claros y no hacemos más horas de las pactadas en contrato, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos de 9:30 a 2 y de 3 a 6. Difícilmente salimos de trabajar a las 10 de la noche. ¿Vale? Intentamos que podemos conciliar un poco la vida de trabajo con la de casa. Intentamos este punto. Y en esto están los fines de semana. Los fines de semana son fines de semana. ¿Vale? Incluso el viernes por la tarde, si se alarga el tema de taller, pues nos alargamos, ¿vale? Es otro entorno y tal, pero nunca trabajamos. O sea, no es... Tradicionalmente, desde hace muchos años, los viernes no trabajamos por la tarde. No. O sea, hay un proyecto muy interesante, sí, claro, nos quedamos ahí o porque vamos a comer con alguien y luego volvemos para allá, etcétera, ¿no? O sea, está abierto, o sea, el taller, al ser el viernes, es un poco sorpresa, ¿no? Entonces, si estamos muy ahí metidos en el proyecto, pues nos quedamos ahí hasta cuando sea posible. ¿Hay una pregunta? No, tú... Uy, deberíamos estudiar. Yo creo que no. Me remito al punto 9 o 8. Trabajamos con los mejores especialistas. Entonces, si tenemos que desarrollar algo en que hay producto, vamos a trabajar con alguien de producto. ¿Vale? Hay gente que ha estudiado y tiene un bagaje muy bueno en eso. ¿Vale? Igual que en las webs, nosotros no sabemos programar. Sí sabemos, bueno, sabemos lo básico. ¿Para qué? Para poder hablar con ese equipo. Pero es que no nos interesa. Creemos que hay gente muy buena. Hay un ejemplo muy claro que es con Camper, que querían desarrollar un zapato hace unos años. Y entonces había que conceptualizar un zapato relacionado con la idea de Barcelona, ¿no? Entonces ellos mismos ya montaron un equipo multidisciplinar porque les interesaba la idea de saber cómo pensamos, ¿no? Entonces nosotros éramos la parte de diseño, había la parte de diseño de producto, incluso de interiorismo,
Y entonces nos mezclaron todos con gente de Camper para conceptualizar el zapato. O sea, a nivel creativo sí que somos capaces de conceptualizar cosas, pero bueno, a nivel técnico debe haber un especialista, ¿no? Y ahí salió un zapato, pero a través de un equipo de multidisciplina. No, incluso hay otro proyecto en el cual se había de hacer una reforma de un espacio, ¿vale? Ahí fuimos a buscar el equipo de arquitectura que creíamos idóneo para ese proyecto, ¿vale? Pero nosotros no nos metemos ni en su trabajo, ni él se mete en el nuestro. Colaboramos, pensamos un concepto común, ¿vale? Que pensamos la dirección y entonces cada uno, como especialista de su campo, desarrolla ese punto. ¿Tú? Design thinking, coworking, branding, gifting, tools. La pregunta es, ¿creéis que los españoles, si trajéramos todo esto en nuestra cabeza, seríamos peor vistos? ¿Es una manera de estandarizar? No, yo creo que es consecuencia de Internet, ¿vale? Y del mundo global en el que estamos inmersos. O sea, ahora mismo sí podemos decir pensamiento de diseño, pero mola más design thinking, ¿verdad? No, pero a ver, de hecho, son también unos conceptos que ya están un poco internacionalizados, ¿vale? Y lógicamente, ¿se puede traducir? Sí. O sea, todos tienen su traducción. Bueno, yo hago marcas. ¿Qué? ¿No? Hago branding. Ah, vale. Sí, ya se entiende, ¿no? Sí, pero bueno, si te fijas, como hemos dicho antes, no lo usamos la palabra. O sea, la hemos usado ahora en hablar, pero en comunicación no los estamos usando. O sea, si te fijas, estamos usando playing with brands, o sea, con la idea esta del tono. Es decir, no nos gusta hablar en marketingiano. Y esto lo hacemos a lo mejor de tú a tú, pero cuando generamos este tono, esta manera de ser, no implica usar estas palabras, ¿no? Y a lo mejor estás haciendo design thinking, pero tú al cliente no le interesa cómo se llama. A él lo que le interesa saber es si es productivo o no la reunión que va a hacer en formato experimento. Bueno, pues él se queda con esto. Si tú le quieres llamar design thinking, vale, sí, es un concepto que ahora pues está como muy al día, ¿no? Pero bueno, y aprovecho. no es explicar bien las cosas, es comunicación, ¿no? Aprovecho el cable, ¿vale? Sí, playing with brands, ¿no? Vale. ¿Por qué en inglés? Es muy fácil. ¿Vale? Nosotros hablamos catalán habitualmente, estamos en un entorno en que también se habla español, ¿vale? Y tenemos clientes internacionales. Con lo cual, si tenemos que hacer una tarjeta con 3 baselines, nos vamos a cagar, ¿vale? Hacemos el inglés, que sirve para todos, y chao pescado. No, es la reflexión. Yo creo que sí, es un poco el mundo del business y el marketing y de todo esto contamina y lógicamente pues acabas contaminado. Cuarta libreta. Yo. La última. Yo creo que, a ver, la semana pasada vino un chico también al taller a charlar y nos preguntaba también cómo estaba el mercado y cómo veíamos Barcelona y cómo veíamos... A ver, está vivo, ¿vale? Lo que pasa es que la coyuntura económica es la que es, ¿vale? El momento de estafa es el que es, ¿vale? Estamos estafados por todas partes, ¿vale? Y lógicamente... Pues es un momento en el que la profesión, como todas las profesiones, está sufriendo un entorno económico y está sufriendo unas características del mercado, de la unidad de mercados, de la globalización, de la situación económica, ¿vale? Pero está vivo, ¿vale? Es un momento en el que están naciendo cosas distintas, están naciendo otros puntos de vista, así como la sociedad está empezando también a pasar, ¿vale? Otro tipo de mundo están haciendo, otro tipo de manera de concebir los negocios están haciendo. En lo mismo está pasando en el diseño y en la publicidad y en todo el entorno creativo. ¿Vale? Yo creo que es la crisis, lógicamente, es una destrucción del estatus existente para nacer otra cosa. ¿Vale? Lo que pasa es que la putada es que la que nos ha caído encima es para matarlos a todos. Pero bueno, eso toma más relevo en el lema de la comunicación, con lo cual ahora más que nunca es necesario destacar, con lo cual el papel del diseñador o el creador de marcas tiene más peso que nunca. Otra cosa es que los presupuestos no sean los de antes, pero bueno, esa es otra cosa. Sí.
A ver, el estudio nace hace 13 años, casi, bueno, camino de 13, ¿vale? Lo creamos Uriol y yo, que éramos Uriol y yo en casa de uno, Uriol y yo en casa del otro, Uriol y yo en un estudio, y así viene otra persona y juntamos a gente. Pero el núcleo que lo creamos somos nosotros. Y entonces, a la hora de buscar el tipo de perfil, sí, pues intentamos buscar un perfil que esté muy acorde a la línea que queremos encontrar o a la línea que queremos seguir. Pero no sé. No. Pero la semilla salió en la escuela y eso es importante, ¿no? Es decir, uno de los últimos ejercicios de final de curso en BAU, nosotros estudiamos en BAU, ya fue la primera identidad que tuvo Turmis, que luego no la usamos, ¿no? Porque fue como un ejercicio de escuela y se acabó, ¿no? Pero quiere decir que la semilla del estudio ya nació la semilla del diablo. En el último curso, luego cada uno se fue a un estudio y a cada unos años nos reencontramos y bueno, tomamos forma lo que es el estudio, pero en realidad salió la idea ya cuando estábamos estudiando. Y cada uno a desarrollar cosas totalmente distintas, ¿eh? Uriol se fue, tú hiciste webs principalmente, yo estuve en tema de packaging y moda, ¿vale? Que son dos entornos totalmente distintos, y nos juntamos y al principio no hicimos ni webs, ni packaging, ni moda, no hicimos nada de esto, hicimos una revista, pero bueno, es fantástico. ¿Tú? No. A ver, ha pasado pocas veces que realmente no nos entendamos. Habitualmente, ya cuando ves que no es un tipo de producto con el cual tú vas a poder aportarle el valor que necesita, ¿vale? No es que te vayas a entender o no, es que tú no eres quien le va a aportar el valor que en ese punto necesita. Una manera elegante de decir que no nos entenderemos es pasar un presupuesto triplicado. Es muy burro, pero a ver, así sabes que no va a entrar, ¿vale? Es una manera de decirle, y no he entrado nunca, nunca nos hemos forrado, ¿no? Seguimos comprando en H&M y cosas así, o sea, no. Y de hecho, este mismo cliente de Arabia, ¿vale? Le dijimos que no nos entendíamos, ok, y al cabo de 6 meses nos llega un mail: oye, ¿podríais desarrollar el manual de marca? ¿De qué marca? De una que hemos hecho nosotros. Sí, podemos, ¿vale? Y desarrollamos el manual. Pero eso ya era después de que le dijéramos que no nos entendíamos. Pero tú también puedes decir honestamente a un cliente que no nos vamos a entender, sino que no somos su perfil de estudio, porque a veces sí que es verdad que el tipo de proyecto que le está encargando, que cree que lo podemos desarrollar nosotros, a lo mejor nosotros no somos el perfil para desarrollar. Entonces, de una forma correcta, se le dice que nosotros no somos el perfil para lo que tú estás pidiendo, ¿no? Y es una manera de decirlo. Y otra cosa es que normalmente intentamos captarlo en estas primeras reuniones, entonces hay que dialogar mucho para saber exactamente lo que está pidiendo, porque muchas veces sí que es verdad que el briefing del primer día no se parece el mismo al cabo de 2 meses. Entonces, por eso el diálogo al principio es fundamental, ¿no? Para saber si este proyecto lo vamos a poder desarrollar o no. Y lo bueno es que en ese momento tú, de entrada, siempre te queda ese mal sabor de decir, hostia, he perdido una oportunidad, o siempre te queda ese mal saborcillo, ¿vale? Pero luego tiene retorno. A cabo de un tiempo puede aparecer ese cliente que se ha cambiado de empresa, ha ido a otro tipo de producto y cree que entonces es un momento para trabajar contigo. Fantástico. Pero eso solo pasa si eres honesto. Si tú has dicho las cosas, porque si te has tirado los trastos para el cap, ¿vale? O sea, los muebles por la cabeza, entonces seguro que no vuelve y hablará mal de ti. Si tú eres honesto y dices las cosas tal y como las piensas, entonces las cosas van a salir. Y hay una cosa que no hemos dicho, pero que está muy ligado al tema de la honestidad, que es la ética profesional, ¿no? Y aquí también entra todo el tema de los concursos, que no lo hemos dicho, pero hay que decirlo, ¿no? Nosotros no nos presentamos a concursos si no están remunerados. Eso también es una manera de entender la profesión desde la perspectiva del cliente. Entonces, a ver, ¿qué valor le das al diseñador si no le estás pagando para una dedicación de unas horas, ¿no? Entonces, nosotros desde siempre, desde el día 1,
no entramos en temas de concursos si no están remunerados. Si yo, como diseñador, que soy un profesional de los servicios, no valoro mi servicio y lo regalo a un concurso sin remunerar, aunque sean 2 euros, ¿qué valor le estoy dando a mi trabajo? 0. ¿Tú? ¿Tenéis una ética del trabajo con los clientes? Por ejemplo, ¿hay clientes con quien no quieren trabajar? Sí. ¿Y por qué? Por ejemplo, sabemos que tabaco no vamos a trabajar, ¿vale? En política tampoco vamos a tocar política. Tenemos nuestra ideología, ¿vale? Casualmente, más o menos todos estamos en la misma. Más o menos, digo más o menos porque hay muchas variaciones. Pero no queremos mezclarnos en política, es un campo que no nos interesa nada, ¿vale? No nos interesa tampoco el tema del tabaco, ni los alcoholes, ni el juego. Ni la religión. Ni la religión, ¿vale? Para nosotros todo esto son cosas que igual tú puedes utilizar, ¿vale? Y hay gente que fumaba, hay gente que fuma, y hay gente que bebe, y hay gente en el estudio. Y que seas usuario de eso no significa que tú quieras trabajar para vender ese producto, ¿vale? Porque crees que no es ético que se vendan esos productos. No es que se vendan, que se promocionen, ¿vale? Con campañas a cierta tipología de gente, que no hay que promocionar esto. Hemos visto muchos casos de promoción de ciertos productos que éticamente son muy reprobables. Wow. ¿Por qué? Pues no sé. Uriol, Esto es casualidad, lo que has visto, pero no hay una predilección. Incluso a veces cuando nos enamoramos de una tipografía y el proyecto con el que estamos desarrollando, podríamos utilizar la tipografía que hemos utilizado para otro cliente, por nuestros huevos intentamos coger otra. Porque si no caeríamos en varios, pero también por un tema de la autocrítica, ¿no? Es decir, para avanzar, pero que tenemos predilección para alguna tipografía sí que es verdad, pero no por eso la usamos en 1000 historias. Sí, y esto ha sido casualidad, o sea, ahora habría que analizarlo porque a lo mejor todo el mundo tiene sus obsesiones, ¿no? Antes hablábamos con una gente, unos compañeros vuestros, que nos hacían una entrevista y nos decían palo seco o serif, ¿no? Y es, hostia, merda, ¿sabes? No sé, no ho tinc clar. Y entonces, pues no sé, les hablamos de una tipografía que es la Curat, que es nuestra corporativa de textos, que luego hemos utilizado para el tema de los vinos, se ha utilizado, para el Price se ha utilizado. Sí, tenemos manías, como todo el mundo, ¿vale? Ahora te coge por beber cerveza, ¿vale? Y me gusta, Estrella Galicia me encanta, ¿vale? Igual dentro de 6 meses Estrella Galicia me parece un bodrio y voy a beber Alhambra, por decir algo, pues fantástico. No, mira, te puedo enseñar 1000. No, te puedo enseñar 1000. No, si vas a la web, en serio, encontrarás un montón que no son. Lo que pasa es que sí que puede ser que en muchos titulares pequemos de mayúscula. Mira, no había caído en esto. Buena observación. No es que nos disociemos. Nosotros lo que vemos es que el diseño sin una idea es solo forma. Y la forma por la forma a nosotros nos interesa cero. Y ya está. La diferencia que hacemos entre arte y diseño es muy clara, ¿vale? El arte es una reflexión, ¿vale? Y es un proceso intelectual y formal.
el diseño tiene un objetivo comercial, nos guste o no, vendemos algo siempre, ¿vale? Ya sea un espectáculo de danza, ya sea un producto o ya sea unas ideas, pero siempre el objetivo del diseño es vender. Ya está, esa es la diferencia. Pero sí que a nivel de trabajo son muy similares, porque al fin y al cabo el ejercicio intelectual es muy parecido. Cuando trabajamos con los conceptos, aunque estemos trabajando con un objetivo, hay una idea, hay una técnica, y sí que esto se asemeja al proceso de creación artístico puro y duro. Eso en este caso sí que se comparte, por eso a veces es difícil saber hasta qué punto pasa a ser una cosa o la otra, pero bueno, es tan claro como lo que hemos dicho, ¿no? Cuando hay un cliente, cuando hay un objetivo, nada. Es diseño. Cuando nos jubilemos y queramos hacer cosas para nosotros mismos, a lo mejor le llamamos arte porque hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Sí, ahora Pero bueno, los eso Turmics podría ser eso, ¿no? a su edad hacen una exposición retrospectiva de cuadros pintados con los pies. Fantástico. Ya, bueno, gracias.